En medio de una multitud que se movía como un río ansioso, había una mujer invisible. Nadie la veía, aunque todos la rozaban. Nadie la conocía, aunque llevaba 12 años gritando en silencio. Su historia no comenzó con un milagro, sino con una herida. Un flujo de sangre que no se detenía, un quebranto escondido que parecía haberle robado la vida sin quitarle el aliento. La conocían como la enferma. Algunos la miraban con recelo, otros con lástima. Pero nadie con esperanza. El mundo a su alrededor giraba con prisa, los mercados bullían, los rabinos hablaban, los niños reían. Y ella, se apagaba lentamente. 12 años. Más de 4000 días. 4000 noches orando en silencio. 4000 despertares desejando no despertar. Y entonces, un rumor. Un nombre que cruzaba pueblos como un viento suave que susurraba sanidad. Jesús. Un hombre que tocaba a los impuros y no se contaminaba. Que hablaba con los marginados y los miraba a los ojos. Que hacía lodo con saliva y abría ojos cegados por años. Ella lo escuchó entre sombras, oculta detrás de cortinas, mientras el mundo no la veía. Su corazón, sin embargo, comenzaba a arder. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si aún había tiempo para ella? Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Estaba débil, exhausta, consumida por médicos y diagnósticos que no curaban. Y sin embargo, una mañana, se levantó. No hubo trompetas ni señales. Solo una decisión secreta, buscarlo. No pensaba hablar con él. Ni pedirle nada. No se creía digna de un milagro, ni valiente para una conversación. Pero sí creía, con una fe temblorosa pero viva, que si tan solo tocaba su manto, algo mudaría por dentro. ¿Has sentido alguna vez que no puedes más, pero que algo dentro de ti aún se niega a rendirse? Ella era esa llama frágil. Caminó por calles polvorientas, esquivando miradas, cubriéndose con el velo de quien no quiere ser vista. No tenía nombre entre la multitud. Solo una esperanza. Solo una necesidad. Jesús pasaba. La multitud lo apretaba. Lo empujaban de todos lados. Todos querían algo. Algunos querían verlo hacer un milagro. Otros deseaban que sanara a sus hijos. Otros solo lo seguían por curiosidad. Pero ella no lo seguía con los pies, sino con el alma. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse. El bullicio se volvió eco. Todo se volvió lento. Cada paso de él era como un latido en su pecho. Estaba cerca. Lo suficiente para ver el borde de su manto. Ese borde no era un simple tejido. Era promesa. Era posibilidad. Era vida en forma de tela. Cerró los ojos. Y extendió la mano. En ese instante, algo invisible pero eterno sucedió. No hubo relámpagos. No hubo voces del cielo. Pero en su cuerpo, en lo profundo de sus entrañas, algo cambió. Fue como si el tiempo se detuviera. El flujo cesó. El peso desapareció. Su alma, por años quebrada, se enderezó. Sintió paz. No una paz común, sino una que no podía explicar. Jesús se detuvo. Giró. ¿Quién me ha tocado? Pedro, desconcertado, respondió: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas quién te tocó. Pero Jesús sabía. No todos los toques son iguales. Algunos buscan contacto. Otros, transformación. Ella quiso huir. No por miedo a él, sino por temor a ser vista. Pero algo en su mirada la llamó. Se postró temblando. Y confesó. Contó todo. Su dolor. Su fe. Su toque. Y entonces él habló. No con condena. No con distancia. Con ternura. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija. No la llamó por su enfermedad. No la llamó mujer. La llamó hija. Era más que sanidad física. Era restauración de identidad. Amiga que escuchas este relato, ¿cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has creído que no hay lugar para ti,
que tus heridas te definen, que tu historia no merece atención. Pero hay un Jesús que se detiene por un toque. Que ve la fe oculta. Que escucha oraciones silenciosas. Que llama hija a la que todos llaman impura. No importa cuánto tiempo hayas sangrado. No importa cuántos te hayan rechazado. No importa si nadie cree en ti. Si tan solo tocas el borde de su manto, todo puede cambiar. Si este mensaje tocó tu corazón, dale al botón de me gusta y suscríbete. Así seguiremos compartiendo más historias de fe que restauran el alma. Había algo que transformó a la mujer mucho más allá de la sanidad física. Lo que comenzó con una simple acción, un toque lleno de fe, se convirtió en un antes y un después, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Al levantarse del suelo, algo nuevo habitaba en ella. No solo estaba sana, su vida había cambiado, pero no de la manera que ella esperaba. Cuando Jesús la llamó hija, sus palabras no solo fueron un acto de compasión, sino una proclamación. Ese hija representaba la restauración de lo que había estado perdido, su identidad, su dignidad, su lugar en el pueblo de Israel, su lugar en el corazón de Dios. Era como si todas las horas de sufrimiento, todos los diagnósticos, todas las humillaciones, se disolvieran con esa palabra. Ella no solo había tocado el borde de su manto, había tocado el corazón mismo de su Creador. Jesús no la vio como la mujer enferma, no la vio como una condenada o como alguien a la que se le debía compadecer. La vio como su hija, restaurada y amada, capaz de caminar en paz, con una nueva visión de sí misma. Ella miraba al hombre que la había sanado, pero no podía ver solo al sanador. En esos ojos, brillaba algo más. No solo era el Hijo de Dios, no solo un maestro. Era una conexión. Algo profundo y eterno. Jesús la miraba como si, al mirarla, viera algo mucho más grande que sus dolores. Como si, al verla, supiera lo que se había perdido y lo que había sido restaurado. Mientras se alejaba, algo en su corazón le susurraba que no había terminado. El toque había sido solo el principio. En esos breves momentos, ella había tocado el manto del Salvador, pero ahora le tocaba a ella recorrer un nuevo camino, uno en el que su vida debía ser distinta. Había dejado atrás la enfermedad, pero su alma debía encontrar el propósito detrás de todo lo que había vivido. Había sufrido, sí, pero ahora, de alguna manera, sabía que esa historia no se trataba solo de dolor. Pasaron los días, y la mujer que una vez había sido una sombra en la multitud comenzó a caminar con una nueva certeza. La gente que antes la miraba con compasión ahora la miraba con admiración, pero ya no era su historia de enfermedad lo que la definía. Lo que la definía era lo que había hecho con esa fe, con ese toque. Ella había tocado la fuente de sanidad, pero sobre todo, había tocado la gracia misma de Dios, un poder transformador que la había renovado en todos los aspectos de su vida. Los murmullos comenzaron a correr. Jesús ya no solo era un hombre que hacía milagros, él era el cumplimiento de promesas, el cumplimiento de lo que muchos habían esperado. La mujer sentía que su testimonio era el eco de millones que, como ella, habían vivido en el anonimato. Nadie sabía lo que ella había vivido, pero ella sentía, en lo profundo de su ser, que su historia podía dar vida a otros, que su experiencia podía despertar la fe en alguien más. El poder de esa sanidad, de esa restauración, no solo se limitaba a su cuerpo. Estaba en cada paso que ella daba, en cada palabra que ahora podía pronunciar con convicción. El dolor ya no la gobernaba. La sanidad no solo la sanaba físicamente, sino que la había levantado como testimonio vivo de que Dios ve a cada uno de nosotros, aún en nuestra desesperación. Pero Jesús no la dejó ir sin enseñarle algo más profundo. En medio de la multitud que seguía su paso, en medio de los milagros que él continuaba haciendo, Jesús habló con ella una vez más. No fue solo por cortesía o por un simple acto de amabilidad. Era un acto de restauración. La mujer, ya segura de lo que había sucedido, se acercó a él con el corazón lleno de gratitud, pero también con una inquietud silenciosa. ¿Cómo podía ella vivir ahora que ya no era más la enferma? ¿Cómo podía ella compartir su experiencia sin que otros pensaran que había algo mágico en su toque o que su sanidad se trataba solo de un momento aislado? Jesús la miró y dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Esas palabras, como flechas en su corazón, profundizaron aún más el milagro. La sanidad no era solo un hecho físico. Era la paz que acompañaba a esa sanidad. Era la paz que no solo venía del cuerpo sano,
sino de una renovación completa de la mente y el espíritu. Jesús no la dejó sola en su restauración. Él no solo sanó su cuerpo, sino que le entregó una paz que el mundo no podía dar. Ella podía caminar ahora, no solo sin el flujo de sangre, sino con la seguridad de que el propósito de su vida había sido reescrito. No estaba sola. Dios la había visto. Y lo más importante, ahora caminaba en esa visión. La multitud seguía alrededor de Jesús, buscando su atención, buscando milagros. Pero en ese momento, para esa mujer, el único milagro que importaba era el de haber tocado el corazón de Dios. Y en ese toque, todo cambió. ¿Qué hay de ti, querido lector? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está marcada por una herida invisible, por algo que te define pero que no quieres que te defina? ¿Te has sentido relegado a las sombras, como si nadie notara tu sufrimiento, como si tu dolor fuera tu único nombre? No te conformes con eso. Porque el toque de Jesús es real, y ese toque puede transformar tu vida. No necesitas ser alguien especial. Solo necesitas tener la fe suficiente para acercarte a Él, aunque sea de manera silenciosa. Aunque sea desde el anonimato. La mujer que tocó el manto lo hizo con fe. Ella no necesitaba entenderlo todo. Solo sabía que si tocaba a Jesús, algo en ella cambiaría. Y lo que cambió fue todo. Tú también puedes tocar el manto. Tú también puedes acercarte a Él. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán profunda sea tu herida. Jesús está dispuesto a detenerse, a mirarte a los ojos, a llamarte hija y a restaurar todo lo que ha sido quebrantado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar en la vida de aquella mujer que antes había sido llamada la enferma. El toque de Jesús, ese acto sencillo pero profundo, había sanado su cuerpo, pero también había dado inicio a una nueva vida, una vida llena de propósito, de fe y de luz. Ella ya no era la misma mujer que arrastraba sus pies por las calles polvorientas, buscando desesperadamente algo que la liberara de su sufrimiento. Ahora caminaba con la cabeza erguida, con el corazón lleno de paz, con la certeza de que su vida había sido marcada por un milagro. No solo había tocado el borde del manto de Jesús, sino que, al hacerlo, había tocado algo mucho más profundo, el poder transformador de la gracia de Dios. La gente que la conocía comenzó a notarlo. La mujer que había estado oculta en las sombras de su dolor ahora estaba en el centro de la luz de la sanidad, compartiendo su testimonio con todos los que quisieran escuchar. Y no lo hacía con orgullo ni con vanagloria. Ella sabía que la verdadera razón de su sanidad no estaba en su acción, sino en la misericordia de Dios. Cada vez que compartía su historia, su corazón se llenaba de gratitud. Porque entendió que no solo fue sanada para ella misma, sino también para ayudar a otros a ver la esperanza en medio de su dolor. Aquella mujer, que por años había sido relegada al anonimato, se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe y de la compasión de Jesús. Cuando las personas se acercaban a ella, le preguntaban cómo sucedió, cómo algo tan profundo y radical pudo ocurrir en su vida. Y ella les contaba. Les hablaba de su desesperación, de sus intentos fallidos de encontrar una solución, de cómo los médicos la habían rechazado, cómo la sociedad la había ignorado, cómo su sufrimiento la había sumido en la soledad. Pero también les hablaba de la fe que había tenido al tocar el manto de Jesús, al creer que, aunque nadie más pudiera sanarla, él sí podía hacerlo. Lo único que tenía era una esperanza, les decía. Una pequeña esperanza, pero era suficiente. Y en su mirada, en sus palabras, no solo se reflejaba la sanidad de su cuerpo, sino también la transformación de su alma. La fe que había estado oculta durante tanto tiempo, como una semilla que crecía en secreto, ahora florecía en un testimonio de amor, de restauración y de vida nueva. La paz que Jesús le dio no era solo la ausencia de enfermedad. Era la paz que viene de saber que tu vida tiene un propósito, de saber que tu dolor no es en vano, de saber que, incluso en tus momentos más oscuros, Dios está trabajando en ti. Esa mujer, que había sido una desconocida entre la multitud, se convirtió en una mensajera de esperanza. Su testimonio comenzó a extenderse más allá de su pueblo. Muchos se acercaban a Jesús, no solo por los milagros que él hacía, sino por la fe que ella había demostrado. En su vida, el poder de Dios se había manifestado de una manera tan real y tangible que otros no podían evitar acercarse a él también. Ella entendió que no solo fue sanada para disfrutar de una vida tranquila, sino para ser un instrumento en las manos de Dios.
Así como había tocado el manto de Jesús y había sido transformada, ahora ella también debía extender esa misma gracia a los demás. La fe que había recibido no era solo para ella, sino para que otros también pudieran experimentar la sanidad y la restauración en sus propias vidas. El destino de esa mujer había cambiado. Ya no vivía bajo la sombra de la enfermedad ni del rechazo. Ahora, caminaba en la luz de la restauración, con un propósito claro: compartir con otros lo que había vivido, mostrarles que, aunque el dolor parece interminable, hay un lugar de sanidad y esperanza en el corazón de Dios. En su caminar, ella entendió lo que Jesús le había dicho cuando la llamó hija. No era solo un término de cariño. Era una declaración de pertenencia, una afirmación de identidad. Ella ahora sabía quién era: una hija amada de Dios, restaurada, transformada y llamada a vivir una vida de propósito. Y así, mientras el mundo seguía su curso, ella continuaba caminando con fe, con esperanza, sabiendo que el toque de Jesús no solo le había dado una sanidad física, sino una vida nueva, una vida abundante. La historia de esa mujer, la mujer que tocó el manto, es un testimonio de que nunca es tarde para tocar el corazón de Dios y cambiar tu destino. La gente la veía, la oía y se asombraba. Y aunque muchos buscaban a Jesús para que les hiciera milagros, la mujer sabía que el mayor milagro no era la sanidad física, sino el encuentro profundo con el amor y la gracia de Dios, que transforma cada aspecto de la vida de aquellos que se acercan a Él con fe. Así, como una mujer que, en su humildad y necesidad, tocó el manto de Jesús, tú también puedes experimentar ese toque transformador. No importa cuánto tiempo hayas vivido en dolor, no importa cuántos años hayas arrastrado tus heridas, Dios está dispuesto a sanarte, a restaurarte y a llamarte a una vida de propósito. Solo necesitas tener fe, la fe que mueve montañas, la fe que toca el borde de su manto y cambia todo. Si este testimonio tocó tu corazón, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Así, juntos seguiremos compartiendo historias que iluminan el camino de la fe, de la esperanza y de la restauración.